Hola, muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias a Senate y al Centro de Telemedicina por la invitación. Vamos a compartir ahora el tema que se me había encomendado sobre estrategias de ventilación mecánica en casos especiales. Primero, debemos tener en cuenta y recordar todo lo que hace que se muevan los gases dentro del sistema respiratorio. Estamos hablando de la ecuación del movimiento. Miren, si nosotros vemos el sistema respiratorio y el alveolo per se como un sistema de conducción y la parte del alveolo en sí, vamos a tener que el componente o el elemento resistivo viene a estar dado por todo lo que son las vías aéreas. En este caso, que tiene que ver con el flujo por la resistencia. Eso es lo que nos da la presión de resistencias. Y la presión de la estancia, es decir, constituye el elemento elástico, es el otro componente grande que tiene que ver de la división del volumen entre la compliance. Entonces, la presión del sistema ventilatorio en general va a depender justamente de la suma de estas dos presiones. Flujo por resistencia y el volumen entre la compliance más el PIB. ¿De acuerdo? Entonces, esto siempre hay que tomarlo en consideración porque cuando hablamos de ventilación mecánica, nosotros estamos hablando de conceptos fundamentales que implican la compliance o distensibilidad, la cual tenemos de dos tipos, una compliance dinámica y una compliance estática. Esa complacencia o capacidad para poder distenderse del alveolo, la dinámica va a estar en referencia a la resistencia de la caja torácica, del abdomen y de la vía aérea. Y lo que más nos interesa a nosotros es la compliance estática. Yo sé que ustedes han recibido ya unas presentaciones previas de principios de ventilación mecánica, pero no está de más recapitular esto de acá ahora que vamos a ver algunos casos. Y esta compliance estática refleja el grado de distensibilidad del pulmón y que está en relación, como habíamos dicho, de la ecuación del movimiento, volumen entre compliance, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el despeje, esta compliance va a estar determinada por el volumen tidal dividido entre la presión plató o presión meseta menos la PIP total. En otras palabras, entre la driving pressure, que ya vamos a recordar qué es lo que significa. Por tanto, el valor normal de una compliance estática está entre los 70 a 100 mililitros, ¿de acuerdo? Porque el numerador es en mililitros dividido entre presión en referencia a las unidades de centímetros de agua. Y la resistencia, que es es el otro elemento constitutivo de esta ecuación del movimiento, se va a originar en la vía respiratoria y va a ser dependiente del flujo, como hemos conversado. Por tanto, ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a tener? Es la presión pico o presión inspiratoria máxima menos la presión plató dividida entre el flujo inspiratorio. Y esto es lo que nos da la resistencia de las vías aéreas. El valor normal va a estar entre los 5 a 7 centímetros de agua por litros por segundo, por las unidades. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Simplemente hacer el despeje de esta ecuación, porque de aquí se parte todo para hacer la medición. Entonces ya tenemos dos elementos constitutivos que es de compliance y de resistencia. Si bien es cierto, las máquinas lo calculan, porque ahora son smart ventiladores, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos tener ese conocimiento para saber de qué estamos conversando. Recuerden que la fisiopatología, nosotros tenemos dos tipos de insuficiencia respiratoria, tipo 1 u oxigenatoria, y tipo 2, que es tipo ventilatoria. Pero esta de tipo 1 tiene varios mecanismos. Una por fracción inspiratoria de oxígeno baja, típica de cuando uno viaja a la altura. Tenemos el segundo mecanismo que es el bloqueo de la difusión por algo que interfiere en el intersticio, ¿de acuerdo? La tipo 3 que ya viene por ser alteraciones de la ventiloperfusión, ya sea porque haya ventilación cero, como en el caso que corresponde a las patologías alveolares con compromiso alveolar per se o intersticial o mixtas, o aquellas que producen shunt de cortocircuito en las cuales la perfusión es la que se ve alterada. El grado máximo de esto, pues, es el shunt típica del distrés respiratorio. ¿Y cuál es la característica o cuál es el patrón específico que nos da la insuficiencia respiratoria de tipo 1? Es una insuficiencia de tipo hipoxémica, una presión arterial muy disminuida y vamos a tener que la presión de CO2 va a ser normal o inclusive disminuida.
Aquí el problema netamente es en la oxigenación. Si nosotros lo extrapolamos a lo que tenemos ahora como patología de nivel mundial, que es el COVID, vamos a tener que, normalmente acá tenemos la unidad alveolo capilar, aquí en el alveolo normalmente están llegando 100 milímetros de mercurio de oxígeno a la fracción inspirada normal. Y acá nosotros tenemos el capilar, que tiene un componente venoso y un componente arterial. Fíjense ustedes que normalmente pues deberían pasar estos 100 milímetros de mercurio, de repente por ahí pasan 90, esa diferencia es lo que se denomina la gradiente alveolo-arterial, ¿de acuerdo? Pero no debe ser más que esa cantidad. Obviamente esta gradiente va incrementándose de manera fisiológica conforme la edad avanza por el proceso de envejecimiento normal. Entonces, esta indemnidad de la membrana alveolo-capilar hace que se mantenga un cociente ventilación expresada con la letra V versus la ventilación con la letra Q. Lo normal es de 0,8 a 1,2 aproximadamente. Sin embargo, cuando hay patología, en este caso tenemos el mecanismo de fisiopatológico de insuficiencia oxigenatoria de la ventilación-perfusión, vamos a ver que en el distrés o la patología de insuficiencia por el COVID nos está dando una alteración de la ventiloperfusión porque hay un compromiso intersticial y o alveolar que hace que no llegue la cantidad de presión arterial de oxígeno adecuada a los tejidos. Y obviamente esto es lo que se va a manifestar pues en los patrones tomográficos, sea del fenotipo L o del fenotipo H, que no vienen a ser más que una misma patología, pero en diferentes estadios, siendo la L compromiso incipiente y la H de un compromiso ya mucho más avanzado. Y el otro tipo de insuficiencia respiratoria es la tipo 2 o tipo ventilatoria, donde aquí no interviene para nada la membrana alveolo-capilar. ¿Dónde está el problema? Está en la caja torácica, en el diafragma, está en el sistema nervioso central y en todo lo que son las vías neuromusculares que van hacia la caja torácica. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es la ventilación, su nombre lo dice. Por tanto, vamos a tener, y se caracteriza por tener una presión arterial de CO2 aumentada y secundariamente a la pérdida de la ventilación, vamos a tener ya en estadios un poco más avanzados una caída de la presión arterial de oxígeno, la cual se va a ver, como les digo, de inicio puede estar hasta cierto punto normal, pero después va también a estar disminuida. Por tanto, se establece pues claramente mecanismos de insuficiencia respiratoria, tipo 1, oxigenatoria, tipo 2, ventilatoria. La tipo 1, la oxigenatoria, es la que ahorita tenemos actualmente en el contexto del COVID, la cual tiene, habíamos dicho, 4 mecanismos fisiopatológicos, de los cuales el más común es la alteración de la ventiloperfusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica, sé que han tenido ya una clase respecto a taxonomía de la clasificación de la ventilación, pero aquí nosotros el soporte ventilatorio mecánico está específicamente dividido, si uno quiere hablar a grandes rasgos, en el soporte total y en el parcial. El soporte total es cuando el paciente recién ingresa a la ventilación mecánica para paliar esa insuficiencia, para tratar esa insuficiencia respiratoria que lo indicó el hecho de ser intubado. Y aquí el tema es que se va a controlar al paciente, no va a haber ninguna contribución del paciente para la regulación del CO2. Aquí el ventilador es el que controla todo y habitualmente esto se utiliza entre las 24 a 72 primeras horas, dependiendo obviamente del tipo de patología a la cual nos enfrentemos, para que se permita a los músculos ventilatorios recuperarse de la fatiga y corregir la causa, la noxa subyacente, que puede ser una embolia pulmonar, puede ser una neumonía, una telectasia, etc. Y hablamos de cuando esto es evolutivo hacia un soporte ventilatorio parcial, cuando ya tenemos participación del paciente en el gatilleo, en el trigger, es decir, el paciente comienza a dar algunas ventilaciones. Y esto obviamente contribuye a realizar el trabajo respiratorio al paciente ayudado y compensado por el ventilador. Las ventajas es que obviamente se van a sincronizar los esfuerzos, se tiene que reducir la necesidad de sedación y aparte porque ya el acondicionamiento de los músculos hace que se evite el deterioro. Ahora, hay que tomar en consideración un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta que en esto de COVID tenemos que el paciente tiene un patrón, el esfuerzo respiratorio es lo que muchas veces marca el contexto fisiopatológico adicional subyacente y por eso es que al paciente se le tiene que inhibir completamente
el impulso ventilatorio. Ese mal impulso ventilatorio que si no lo controlamos llega a la injuria inducida por el propio paciente denominada PECILI. Y de esta manera, obviamente, en la utilización de relajantes musculares que muchas veces extendería este periodo de las 72 horas iniciales. A grandes rasgos, sin ser una taxonomía per se, podemos dividir los modos ventilatorios en dos grandes grupos. Los podemos agrupar en dos formas: el control volumen y la ventilación controlada por presión. Ahora, ustedes van a escuchar pues también cuando uno dice vamos al modo asistido controlado o CMB, que es la ventilación mandatoria continua, o vamos al modo SIMB, es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Ambos modalidades ventilatorias pueden ser controladas por volumen o controladas por presión. Pero, ¿qué significa para poder hacer? Y acá ustedes van a ver en esta lámina una comparativa. En el control volumen, el volumen entregado es constante y el flujo también lo va a hacer. Siempre recuerden que volumen es primo hermano del flujo. Volumen y flujo. Es más, en los ventiladores mecánicos, cuando ustedes ven las curvas del ventilador, volumen está indicado con la letra V y el flujo está con una V con un puntito arriba. ¿De acuerdo? Esas son constantes. En cambio, en el control presión, su nombre lo dice. ¿Qué voy a controlar? Voy a controlar la presión. El médico programa la presión. Y obviamente aquí el tiempo inspiratorio también va a ser programado. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la variable libre? En el control volumen, la variable libre va a ser la presión. ¿De acuerdo? En cambio, en el control presión, la variable libre va a ser el volumen. Esas son las dos grandes diferencias. Y como vuelvo a repetir, las modalidades ventiladoras, según la taxonomía que se emplee, van a ser asistido controlado, puede ser por volumen o asistido controlado por presión. SIMB por volumen o SIMB por presión. A nivel mundial, mucho más se utiliza en líneas generales la ventilación de control volumen. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración que la ventilación espontánea, y acá nos estamos adentrando un poco a las curvas de ventilación mecánica, las curvas entonces van a ser de tres tipos: la curva que mira la presión, la curva que mira el flujo, la curva que mira el volumen. Pero hay que reconocer que la ventilación espontánea, lo fisiológico es que nosotros, si esta es una curva de presión versus tiempo, acá es en un eje cartesiano, acá está el cero. Si nosotros normalmente en ventilación espontánea inspiramos haciendo presión negativa, presión transpleural negativa, y exhalamos, que es un movimiento automático, ¿de acuerdo? Exhalamos, nuestra exhalación va a ser así positiva, ¿no? Y si acá nosotros vemos que en ventilación mecánica, fíjense ustedes, en el gráfico de abajo, al hecho de colocar un tubo dentro de la tráquea, es un hecho completamente antifisiológico. ¿Por qué? Porque la presión de inspiración, la inspiración va a ser positiva y la exhalación, bueno, va a tener igual una curva decreciente, remedando al espontáneo. Por tanto, ya vamos a ver una característica cuando uno vea la curva de ventilación mecánica en la curva de presión en un paciente que está intubado. Si vemos una deflexión negativa, eso significará que el paciente está gatillando, que el paciente está disparando, triggereando al ventilador. Entonces, estas son nuevamente las diferencias. En las curvas, acá vemos dos tipos de curvas. En el eje de las Y vemos la presión, vemos el volumen versus el tiempo en el eje de las X. Entonces, en una ventilación espontánea que está en gráfica amarilla, se inspira, hace deflexión negativa, se exhala. Y el volumen siempre va a ser positivo. El volumen, esta curva de volumen es el volumen inspiratorio, volumen exhalatorio. Pero en la ventilación mecánica, ya hemos dicho, la inspiración es positiva, al igual que la exhalación. Y el volumen, la curva va a ser tal cual como la de una espontánea. Probablemente con unos volúmenes más grandes, porque eso es lo que, dependiendo de la programación que nosotros le hayamos hecho al ventilador. Eso es lo primero que debemos distinguir. Por tanto, cuando nosotros hacemos una ventilación mecánica controlada por volumen, nosotros tenemos que reconocer la anatomía de la curva de presión. Hemos dicho, en el control volumen, nosotros vamos a programar un volumen fijo. La variable libre va a ser la presión. Por tanto, la presión, cuando yo monitoreo la presión, que es la variable libre, cuando yo controlo por volumen, vamos a tener que tiene esta forma.
Una forma que llega hasta un límite superior, que es la presión pico, o PIM, presión inspiratoria máxima. Luego vamos a ver que va a haber una presión plató o presión de meseta, que esta es la verdadera presión que nos interesa porque es la presión donde se redistribuye todo el flujo que ha ingresado a los alvéolos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener la exhalación. Para ver esto hay una maniobra que ya la vamos a explicar. Por tanto, lo que nos interesa como objetivo de ventilación mecánica, recuerden lo que hablamos de la ecuación del movimiento, es dar un volumen con un flujo determinado, el alvéolo se va a abrir, pero tiene que tener una presión determinada. No podemos sobredistender a ese pulmón. Por tanto, uno de los objetivos de la ventilación mecánica va a ser tener una presión plató de menos de 30 centímetros de agua. La onda de flujo, fíjense ustedes, ya hemos visto la curva de presión, ya hemos visto la curva de volumen, ahora la curva de flujo, el flujo inspiratorio, que está marcado aquí en color rojo, ¿de acuerdo? Este flujo inspiratorio es positivo. Se inspira y la exhalación va a ser negativa. Y esta curva de flujo es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros poder tomar muchas veces ciertas consideraciones respecto a los pacientes que tienen causas de atrapamiento aéreo, porque el flujo nos va a permitir a nosotros poder determinar causas de atrapamiento aéreo o problemas de obstrucción de vías aéreas en los pacientes que tienen EPOC o alguna otra patología obstructiva, ¿de acuerdo? Para eso nos va a servir. Ahora bien, cuando hacemos la ventilación controlada por volumen, habíamos dicho el flujo es positivo el inspiratorio y el exhalatorio va a ser negativo, tendiente a cero. Hay muchas formas de este flujo que puede ser rampa cuadrada, rampa descendente, etcétera. Eso lo vamos a ver en el simulador. Y cuando hacemos la ventilación mecánica controlada por presión, fíjense ustedes que la curva de presión va a ser una curva así de esta forma, estándar, porque eso es lo que nosotros programamos. ¿Y qué es lo que, entonces, para qué me sirve controlar por volumen o por controlar por presión? Pues fíjense si ustedes, yo tengo un paciente que con volumen me hace presiones muy elevadas y tengo miedo que ese alvéolo se distienda o se pueda romper, barotrauma, entonces me convendría controlarlo por presión. Y por presión yo estaría limitando, dando pues hasta 30 de repente de presión inspiratoria. De esta manera lo que queda libre es el volumen. ¿Y cuánto de volumen me va a hacer el paciente? Eso va a depender mucho de la distensibilidad y de cómo esté ese alvéolo. Pero aquí vamos a ver lo que muchos está conversando y que ustedes habrán escuchado, ¿no? La presión inspiratoria máxima, presión pico, qué es la plató, qué es la driving pressure. A ver, entonces, en las presiones, y acá vamos a ver una curva típica de presión por tiempo, ¿de acuerdo? En un modo control volumen, porque recuerden, y vuelvo a repetir, en el control volumen programamos el volumen, pero vamos a vigilar la variable dependiente que va a ser la presión. Por tanto, fíjense ustedes se dan cuenta que acá en esta curva de presión con tiempo, este es el cero. Pero aquí la curva no está empezando en el cero, está empezando encima, lo cual significa que tiene una presión. Esta presión por encima de donde empieza, a esto se llama la PEP. Para algunos nos gusta de repente decir PIP, pero es la presión expiratoria positiva al final, la presión positiva al final de la expiración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se da un determinado volumen, se llega con este determinado volumen a un ciclaje, que vamos a ver qué es eso, a alcanzar unas presiones inspiratorias máximas o la presión pico, luego del cual regresa hacia una presión de distribución de ese flujo que ha ingresado hacia todas las alvéolos. A eso se llama la presión plató o presión meseta, porque se sostiene, ¿de acuerdo? Y luego cae hasta el valor de PIP que hemos programado, hasta nuevamente iniciar un nuevo ciclo. ¿Qué debemos reconocer acá? Fíjense ustedes, que acá nosotros tenemos esta presión de conducción de vías aéreas que está dada por la presión inspiratoria máxima o presión pico menos la presión plató. ¿Para qué me sirve identificar esto? ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de resistencias de vías aéreas? De 5 a 7 es normal. Por tanto, esta diferencia entre la PIN menos la plató debe ser menos de 7. Si tenemos que la diferencia entre la PIN menos la plató es más de 10,
Entonces hablamos acá y damos un diagnóstico mirando la curva que el compromiso que tiene el paciente va a ser un compromiso, un patrón de tipo obstructivo. ¿Qué puede ser? De repente el tubo se ha tapado, de repente está haciendo broncoespasmo, etcétera. Solo mirando la curva. Si con mi paciente esta diferencia es menos de 10, entonces estamos hablando que el problema no es de resistencias, el problema es de compliance, el problema es de, puede ser un problema pues específicamente de un ARDS, de un distrés respiratorio. Y ahora fíjense que esta presión de conducción del sistema respiratorio, que es la diferencia entre la presión plató menos la PIP, a esto se le ha denominado la presión de la fuerza motriz, la driving pressure. Esta es la famosa driving pressure, que este es uno de los objetivos cuando uno programa la ventilación mecánica, que la plató menos la PIP deben ser menos de 15. Algunos pueden extenderla hasta 18 centímetros de agua y con eso vemos que es la presión de distribución de los gases dentro del alveolo. Entonces, vayamos fijando estas medidas y ya vamos a ver cómo es que las vamos a medir. Ahora ya sabemos qué significan, vamos a ver después cómo las vamos a medir. Entonces, un adagio que dice que para saber lo que ocurre en los alveolos hay que aguantar la respiración. Por tanto, vamos a tener dos maniobras que podemos hacer en la ventilación mecánica para hacer las mediciones de estas presiones que estamos conversando. Primero es la pausa inspiratoria. Entonces, cuando hablamos de pausa inspiratoria, que puede ser de 0,5 a 2 segundos, miren acá, llegamos a la presión inspiratoria máxima, damos la pausa, y esta es la presión meseta, y luego viene la exhalación. Entonces, acá vamos a tener la presión inspiratoria máxima, acá está la presión meseta o presión plató, se abre la válvula exhalatoria y el paciente exhala. Por tanto, aquí mediríamos la presión inspiratoria máxima y la presión plató. ¿Y cómo hacemos esa pausa inspiratoria? Es que eso va a depender mucho del ventilador mecánico que tengamos, con el que contemos. ¿De acuerdo? Hay algunos que uno puede programar, hay otros que tienen un botón donde uno pulsa el botón y hace la medida. Tenemos un ventilador mecánico Puritan Bennett 7200 y fíjense cómo es que se va a hacer la medición. Acá está la curva de presión, ¿de acuerdo? Acá está el flujo. Y aquí, en esta ventilación, se hace la pausa. Miren cómo se hizo la pausa y cómo cambió esa raya blanquita. Se da freeze a la pantalla, se frisa la pantalla y uno puede... Entonces, uno frisa la pantalla, dependiendo del modelo del ventilador, y con el cursor puede plotear y puede medir la presión en esta raya blanca, que sería la presión meseta. Fíjense ustedes acá en la gráfica, si hacemos el comparativo, esa es la parte teórica y acá es la parte práctica. Y esto es lo que se mide cuando nosotros hacemos ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Lo que se recomienda es para que haya menor variabilidad intraobservador, es que uno haga el promedio de 3 mediciones. ¿De acuerdo? Entonces yo mido una primera vez, me espero un par de minutos, mido una segunda vez, un par de minutos más y mido una tercera vez. Y saco la media de esas 3 mediciones para tener una variabilidad intraobservador que disminuya ese sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿y qué diagnósticos nos puede dar justamente la medición? Y lo que nos interesa es la diferencia, porque yo mido la pico y mido la plató, y en base a esto puedo encontrar lo siguiente. Lo normal es que se tenga esta forma de curva. Inspira, doy la pausa, exhala. El exhalado lo vamos a ver como color azul. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros vamos a ver que cuando hay un problema de resistencias, ¿qué hemos dicho? Vamos a tener una presión inspiratoria muy elevada y vamos a tener que la meseta, esta diferencia va a ser de más de 10 centímetros de agua. Algunos dicen más de 7. ¿De acuerdo? Pero cuando tengo una diferencial muy alta, entonces el diagnóstico es, el compromiso es un patrón obstructivo. ¿Qué será? Moco en el tubo, de repente los filtros se han tapado, están con mucha secreción, o de repente hay un problema de secreciones, o es un problema del paciente está haciendo broncoespasmo. ¿De acuerdo? Cuando es problema por aumento de flujo, vamos a tener una curva mucho más puntiaguda, no tan redondeada como la anterior, pero que también va a tener una caída de esta forma, ¿no? Y cuando vamos a suponer que la diferencia no es mucha entre la pico y la plató, pero ambas tendrían que estar elevadas, aquí el problema se trata, ya no es resistencias, ya no es el componente obstructivo o de resistencias, es decir, de vías aéreas, sino el problema es
el pulmón, el parénquima. Aquí el problema es la compliance. O sea, fíjense cómo el análisis de las curvas con esta medida de la pausa inspiratoria nos da a nosotros el concepto de patrones de tipo obstructivo o de problema de compliance. Podemos ya hacer un diagnóstico. Otro, ya que estamos hablando de, de presión, vamos a tener la PP, presión expiratoria, presión positiva de las vías aéreas al final de la expiración. El PP o PIP, miren, este es una curva de presión con tiempo, ya lo sabemos reconocer, se inspira, le dieron pausa inspiratoria y se exhala, se abre la válvula expiratoria y se exhala. Pero cuando nosotros le ponemos que no parta de cero, sino parta de un basal, a eso le llamamos el PIP, miren cómo el área bajo la curva crece. ¿Por qué? Porque lo que hace la PIP es mejorar la oxigenación. ¿De qué manera? Porque disminuye la gradiente alveolar arterial, es decir, trata de disminuir el shunt, trata de que el alveolo no se distienda solamente, sino que al exhalar no vuelva a cero, sino que se mantenga con algo de presión. De esta manera se genera algo de flujo, de esta manera se genera algo de hematosis. Y obviamente esto logra el rescate de las unidades alveolares colapsadas. Entonces, para eso nos sirve la PEP. Y además, ¿cuál sería nuestra utilidad? Miren que ahora tenemos pacientes con patología de COVID y algunos de ellos nos hacen retención de CO2 y que a veces tratamos de controlarla con aumentar la frecuencia ventilatoria, que no es una buena medida de pronto de inicio, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno programa un ventilador con mucha frecuencia ventilatoria? Lo que se puede generar es que el paciente comience a hacer atrapamiento aéreo o autopip o llamado PIP intrínseco. ¿Y cómo lo medimos? Fíjense ustedes. Acá tenemos la curva típica de una paciente de presión versus tiempo. La curva de presión llega a su presión pico, se hace la pausa, tenemos la meseta o plató y luego el paciente exhala. ¿De acuerdo? Se abre la válvula y el sistema permite la exhalación. Pero vamos a ver cómo regresa el PIP, pero hasta que se dé el nuevo ciclo, se le ha dado una pausa expiratoria. Entonces, el autopip se diagnostica mediante la pausa expiratoria. Entonces, al darle la pausa expiratoria, 0,5 a 2 segundos, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense ustedes cómo se eleva la curva de presión. Entonces, pero si nosotros tenemos programado un PIP y lo que hace la pausa expiratoria es medir el PIP total. De manera que la diferencia entre el PIP total, que es lo que yo voy a calcular mediante la pausa expiratoria, menos el PIP externo, que es lo que nosotros programamos, a eso se llama el autopip. Y el autopip me trae una serie de problemas. Entonces, la pausa expiratoria, los ventiladores, hay que conocer el ventilador que tenemos y acá tenemos la pausa expiratoria. Fíjense ustedes, tenemos programado un PIP externo de 5 en este ventilador, ¿cierto? Que es un Evita de Drager. Y acá tenemos una curva de presión. Inspira, pausa, exhala. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos la fórmula del PIB intrínseco, es el PIB total. El PIB total lo obtengo de hacer la medición con la pausa expiratoria. Y el PIB extrínseco lo conozco porque es lo que yo programo, 5. Entonces, hacemos la maniobra expiratoria, le damos una pausa, se mantiene el botón ahí un par de segundos y se hace la medición. Aquí el sistema se frisa. Muchos ventiladores tienen el botón de frisado y lo que se hace entonces es, fíjense ustedes, miren acá cómo en la pausa, que todo esto es la pausa expiratoria, cómo se elevó la presión, ¿verdad? Entonces lo que se hace es con la ruedita, con el scroll, tratar de buscar dónde está el valor de la PIP total y medirlo. Entonces vamos a continuar acá, perdón, para que podamos ver el video. Se hace la pausa expiratoria. Y se frisa y se mide. Se encuentra, fíjense ustedes, una PIP de 5, que es lo que nosotros programamos, y una PIP total de 7.5. De manera que tenemos un autopip de 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de detectar el autopip. Ahora, ¿y por qué motivos se nos puede o podemos tener la PIP intrínseca? Vamos a tener por frecuencias respiratorias muy altas. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo expiratorio. Por tiempos inspiratorios aumentados, lo cual a veces
altera la relación IE, la cual se puede llevar a una relación IE inversa. Recuerden que la relación inspiración-expiración aproximadamente fisiológicamente es de un tiempo inspiratorio versus 2 tiempos expiratorios. No digo 2 segundos, sino 2 veces el tiempo inspiratorio. O la presencia de obstrucción de la vía aérea, sobre todo estos para los casos de los pacientes con EPOC. Respecto a entonces ya hemos visto, porque estas maniobras nos van a servir definitivamente para cuando hagamos veamos los objetivos que percibimos al programar la ventilación mecánica. Cuando programamos la ventilación mecánica, y esto ya lo deben haber visto en sus presentaciones en las clases anteriores, nosotros vamos a tener una curva típica de presión por tiempo. Esta curva específicamente es una curva de una ventilación controlada por volumen en la cual vamos a tener un disparo, gatillo, trigger, es la sensibilidad que tiene el sistema para que se pueda gatillar. Va a tener un límite, el límite es lo que se coloca respecto a lo que yo programo. Si yo coloco volumen 500, hasta que llegue a 500, recién acá va a liberarse, a entregar. Acá le hemos dado una pausa inspiratoria y el ciclado muchas veces es por la frecuencia o ciclado por tiempo, hasta caer nuevamente que se abre la válvula expiratoria, según lo que nosotros programemos por frecuencia respiratoria o por tiempo inspiratorio, y cae hacia la línea de base, ¿de acuerdo? Entonces, pero para hacer ventilación mecánica y para hacer y comulgar con la ventilación mecánica protectiva, nosotros debemos tomar en consideración el peso por la talla, que es el peso corporal pronosticado. Por tanto, en hombres va a ser en esta fórmula y en damas en esta fórmula. Por eso siempre es imprescindible tener en la unidad 1 centímetro, porque hay que tallar al paciente desde la cabeza hasta los talones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, acá nosotros tenemos que con esto pronosticamos el peso, porque a veces podemos tener a un paciente, vamos a suponer que uno siempre dice, ¿cuánto pesa el paciente? Yo le calculo 65, otro dice, no, para mí está en 70. Miren, para ser más objetivos en un mundo basado en la evidencia y objetivo, nosotros necesitamos tener 1 centímetro y tallar al paciente. ¿De acuerdo? El COVID, ¿qué es lo que nos ha traído? Neumonías típicas, con fenotipos específicos, en los cuales tenemos 2 tipos de fenotipo. El fenotipo L caracterizado por una compliance normal, una relación ventilación-perfusión baja, baja reclutabilidad, pero fíjense que no porque tener un L, miren cómo los PAFIs, evolutivamente en este paciente, 95 de PAFI, imagínense un compromiso de un distrés severo. Y pasando al fenotipo H, el fenotipo H que es una compliance baja, alto shunt, que van a tener alta reclutabilidad, pero acá nosotros tenemos el concepto de que esto es evolutivo. Ambos son malos, sino que uno tiene mayor compromiso intersticial y el otro tiene más compromiso de patrón alveolar. Este es el famoso concepto del baby lungs, porque los volúmenes pulmonares se ven reducidos completamente debido al gran colapso y compromiso alveolar que tienen los pacientes. Y aquí está lo que vemos de los 6 botones principales de programación del ventilador. El primer botón elige el modo ventilatorio. Aquí, independientemente de la taxonomía, lo que debemos decidir es, a grandes rasgos, ¿necesitamos controlarlo por volumen o por presión? Esa es mi primera. Yo prendo el ventilador y digo, ¿con qué lo controlo? ¿Por volumen o por presión? Obviamente iremos a un modo mandatorio, ¿no es cierto? En algunos le llaman AC, asistido controlado, otros le van a llamar CMB, ventilación mandatoria continua. Pero ya sea por volumen o por presión. O de repente uno va a ir a un modo no convencional, que ya son los otros modos tipo APRB, etcétera, etcétera, según la taxonomía. Entonces, el primer botón elige el modo ventilatorio. Para lo que es el COVID, estamos empleando al inicio el modo de control volumen. ¿Por qué? Porque el control volumen nos permite, como la variable libre es la presión, hacer las mediciones, dando las pausas para poder hacer el monitoreo de la presión pico, de la presión plató, la driving pressure, etc. El segundo botón, elige la FIO2. Se recomienda empezar de arriba para abajo, es decir, de empezar con el 100%. De esa manera, al darle el 100%, uno puede valorar la gradiente alveolar arterial. Pero ¿cuál es el objetivo? Recuerden, el oxígeno también tiene, al ser un fármaco, tiene un componente tóxico, sobre todo es cuando es más de 60%. Por eso el objetivo es que esté en menos de 60%. Pero el monitoreo,
¿Cuál va a ser mi objetivo de la saturación? Mi saturación objetivo en el contexto de una insuficiencia respiratoria, 88-92. Muchas veces nos esperamos porque el paciente esté 95, 100% y no necesariamente tenemos que llegar a ese objetivo del 100%. Y fíjense ustedes que cuando hablamos en el concepto de la presión arterial de oxígeno, vamos a tener que mi objetivo va a ser entre 55 y 80 de presión arterial de oxígeno. La hiperoxemia tampoco es buena. Recuerden la teoría de los free radicals, el estrés oxidativo. Tercer botón, elige la frecuencia ventilatoria. Se recomienda empezar entre 10 y 20. En algunos modelos, sobre todo los europeos, se programa no la frecuencia respiratoria, sino la relación IE, la cual tiene que estar en un tiempo inspiratorio versus 2 de tiempo expiratorio. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a elegir o cómo saber qué frecuencia voy a utilizar? Voy a utilizar, de acuerdo, el monitoreo del volumen minuto. Si recordamos a qué es igual el volumen minuto, es igual a la frecuencia ventilatoria por el volumen tidal. Ese es el volumen minuto. Por tanto, ¿cómo voy a monitorear la frecuencia respiratoria? A través del pH. El objetivo va a ser que no esté en acidemia, es decir, un pH más de 7.25 es normal para términos de ventilación mecánica, o es objetivo, mejor dicho, porque a veces uno encuentra un pH de 7.28 y ya nos estamos desesperando. No, hay un concepto que se llama hipercapnia permisiva y una presión arterial de CO2 que va entre los 40 y 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? A veces nos gusta tenerlo en 40, en 35, pero fíjense ustedes que se puede tolerar hasta 60, excepto si es que el paciente tiene muchas veces una falla ventricular derecha que sí complicaría. Pero en este concepto, por favor, siempre tratemos de tener ese concepto fundamental que es la hipercapnia permisiva. Entre el valor del CO2 y el pH, lo que me interesa es el pH. Si el pH cae por debajo de 7,2, considerar hacer regulaciones de la mecánica o inclusive colocar infusión de bicarbonato, porque recuerden que aquí lo que más que el valor del CO2 interesa el pH. El cuarto botón elige el volumen tidal o la presión inspiratoria. Si es que escogimos en el primer botón regular por volumen, controlar por volumen, entonces nosotros vamos a programar volumen. Si regulamos el primer botón fue la presión, pues controlaremos la presión, programaremos la presión. Entonces, para los fenotipos H y el fenotipo L, para el fenotipo H, que es el que tiene mayor compromiso alveolo intersticial, se recomienda empezar entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso, pero el kilo predeterminado por la talla, recuerdan la fórmula. Y para el fenotipo L, se puede empezar con un poquito más, entre 8 o 9 mililitros por kilo. Ahora, fíjense ustedes, el monitoreo de la presión, o el monitoreo, perdón, de este botón, ¿de acuerdo? Se hace con la driving pressure y la presión plató. ¿Cuál es el objetivo de mi presión plató? Miren, ahora ya la sabemos medir, que esté entre 27 a 30 centímetros de agua. ¿Y cuál es el objetivo de mi driving pressure? Que esté por debajo de 15. Algunos dicen menos de 18. ¿De acuerdo? Entonces ya para eso me sirve haber entendido lo que era la medición de las presiones al inicio. Por eso es que al inicio de un distrés se utiliza el control volumen para tratar de hacer todas las mediciones, porque en control presión se nos va a hacer más complicado medir las presiones. ¿No ve que estamos controlando la presión? En cambio, en el control volumen tenemos la opción de poder mirar, monitorizar el volumen. El quinto botón elige la sensibilidad. La sensibilidad significa el gatillo, el disparo, el trigger que va a ser el paciente con el cual se va a activar la ventilación. Y de esto tenemos disparo por flujo, disparo por presión. Habitualmente lo más lógico y fisiológico es que el gatille la sensibilidad por flujo. Y los ventiladores tienen esas opciones. Antiguamente se utilizaba más control presión, ahora por flujo es más fisiológico. Y a veces uno dice, vamos colocándole la sensibilidad en 1 o en 2 litros por minuto para que comience a gatillar el ventilador. Y el sexto botón elige el PIB. El PIB, fíjense ustedes, en el fenotipo L se utilizan promedios de PIB entre 8 y no más de 10 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Pero en el fenotipo H, donde ya tenemos un mayor compromiso alveolo intersticial, empezamos con PIBs elevados de 10 hasta 15 centímetros de agua. Sin embargo, ustedes pueden utilizar las estrategias de Lars Network, en la cual el PIB se titula respecto a la fracción inspirada de oxígeno con la cual uno quiera empezar, o si no, en esta tabla de FIO2 con PIB, que tiene una correlación respecto a cuánto de fracción inspirada estamos
utilizando con el paciente y de esa manera poder encontrar el PIB. Hay formas de encontrar el PIB ideal haciendo mediciones, pero que escapa al alcance de este curso. Y en resumen de esta primera parte, la ventilación mecánica protectiva, estamos hablando de si programamos por volumen, e iniciar con volúmenes tidales bajos entre 6 a 8 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? Con una frecuencia respiratoria para mantener un pH más de 7,25, un CO2 entre 40 y 60 milímetros de mercurio con una relación IE de 1 a 2, una fracción inspirada de oxígeno para tener una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio, con una saturación de la arteria de entre 88 a 92, siempre procurando que la FIO esté menos de 60%. El PIB en promedio de 10, ¿no? Y siempre recuerden que trabajamos en base a objetivos. Y dentro de los objetivos de mi ventilación mecánica, por eso se llama protectiva, porque usamos volúmenes tidales bajos, es que programamos para que mi presión meseta esté entre 25 a 30 centímetros de agua, mi driving pressure menos de 15 y aceptable hasta 18, ¿de acuerdo? Para tomar en consideración que no debemos sobredistender ese alveolo, que ya de por sí tiene una patología que lo ha lesionado, y con la ventilación mecánica que dijimos que es antifisiológica, ¿de acuerdo? Pero tratar de minimizar el riesgo inducido por el ventilador. Importante también para terminar esta primera parte e ir a la parte de la presentación de los casos es la posición prona. Muchos hablan de la posición prona, en que nos ayuda, fíjense ustedes. Es una de las estrategias más importantes para el manejo porque mejora realmente la relación de ventilación-perfusión que habíamos conversado en el fenotipo L y mejora el reclutamiento en el fenotipo H. Pero tiene sus indicaciones. Obviamente, cuando los pacientes de inicio, viendo toda la programación que hemos visto, no logran obtener un PAFI mayor a 150 o tenemos una PIB más de 12 para lograr pues un objetivo, entonces este paciente es el candidato para ir a la pronación. Y se debe hacer precoz, dentro de las primeras 8 horas del ingreso a UCI, posterior a la estabilización del paciente. Y fíjense ustedes que se puede hacer un prono continuo, 24, 48, hasta 72 horas inclusive desde el inicio, y después se tiene que supinar, ¿no es cierto? Pero a razón de 16 horas pronado con 8 horas en supino, ¿de acuerdo? En total se le debería dar un promedio de 5 días, que es como están hechos los estudios. Pero tengan en consideración que muchas veces nos desesperamos, pero tengan en cuenta que acá, fíjense ustedes, esta es la PAFI en el eje de las y esto es conforme avanzan los días. Cuando el paciente está en supino, indicamos que tiene que pronarse, el paciente se prona. Fíjense cómo ustedes, cuando se prona el paciente, mejora el PAFI, y eso lo vemos siempre. Pero cuando le toca ir a supino, se cae el PAFI. No nos desesperemos, que ese es el efecto hasta cierto punto esperado. Eso es lo que se puede esperar. Entonces, no es que el prono sea la panacea, pero sí al menos mejora definitivamente, pero vamos a tener que con estos episódicos de que nosotros lo mantenemos pronado, supinado, la idea es que tienda a mejorar ese PAFI hasta que ya lo pongamos en supino y no nos desesperemos, porque acá cuando vemos en estos escáneres, como lo están haciendo en el Revaliati, por ejemplo, fíjense cómo llegan en el prono a equilibrarse esas zonas de ventilo perfusión, logrando los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Yo voy a poner ahora, y sí me gustaría de repente que pudiesen, no sé si están ahí del personal organizador, quiero compartir un simulador para poder hacer más o menos que ir teniendo la participación de ustedes para que me puedan decir qué cosas debemos modificar en, en este caso que les voy a colocar, que es el caso de un distrés respiratorio. ¿De acuerdo? Es un simulador de ventilación en la cual se va a ventilar a un paciente de sexo masculino que mide 1,68 m. Si aplican la formulita 50 más 0,91 por 152 menos, ¿no? O sea, por la talla del paciente, 165 menos 152, ¿de acuerdo? Vamos a tener un peso ideal calculado de 65 kilos. Entonces, vamos a elegir un distrés respiratorio tipo 1. Tenemos un ventilador de la serie de Galileo, ¿de acuerdo? De Hamilton. Entonces acá tenemos ya está el peso establecido y
vamos a ver, esto es lo que yo les decía cuando vamos a escoger el modo. ¿Qué dijimos para escoger el modo? Vamos a escoger el modo controlado por el CMB. Este es el modo controlado por volumen. ¿De acuerdo? Cuando hablan de modo, acá les dice control volumen y control presión. ¿De acuerdo? La taxonomía es específicamente, como les dije, ¿no? Por volumen o por presión. Ya de ahí cada uno va a tener su sutileza, cada ventilador mecánico va a tener su propio modo específico, etc. Pero nosotros vamos a controlar, hacer el modo de control por volumen, el modo asistido controlado, y vamos a confirmar. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos acá los botones de programación. Si ustedes quieren intervenir, no sé si les pueden liberar el audio para no hacerlo como solamente un monólogo, sino que también puedan participar. Vamos a ver la frecuencia respiratoria. Vamos a programarla, por ejemplo, no sé, en 15 se me ocurre. Le damos el clic a la ruedita. El paciente pesa, dijimos, 65 kilos. Vamos a empezar con 8 mililitros por kilo. Dijimos, el volumen minuto entre 6 y 8 mililitros por kilo. Le voy a empezar 520, que son 8 mililitros por kilo. Vamos a empezarle con un PIP. Vamos a empezarle con un PIP. Vamos a poner de 5. Vamos a poner con 100% de FiO2, como habíamos mencionado. Vamos a ponerle 60 de FIOS para poder ver algunos aspectos. Vamos a empezar con un trigger. Como les decía, el trigger está por flujo, ¿de acuerdo? Y vamos a confirmar. Comenzar la ventilación. Muy bien, ahí tenemos nuestro ventilador mecánico, pero lo que nos interesa aquí es ya mirar a nuestro paciente, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que tenemos con nuestro paciente? Reconozcamos las zonas de nuestro ventilador mecánico. ¿De acuerdo? A ver, tenemos aquí, esto es lo que nosotros programamos a la mano derecha, donde dice modo. Hemos dicho los botones de la ventilación. Primero el modo. Hemos controlado, modo controlado por volumen. ¿Qué hemos programado? La frecuencia ventilatoria. ¿Qué hemos programado? Si es por volumen, el volumen tidal. Hemos programado el PIP. Hemos programado la fracción inspirada de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero según lo que nosotros programamos y según el tipo de paciente que tenemos, vamos a tener justamente el monitoreo. El monitoreo. ¿Y qué debemos mirar? A ver, vamos por partes, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que tenemos con nuestro paciente? Acá tenemos un pulmón dinámico, una interacción, recuerden la famosa interacción corazón-pulmón. Estos ventiladores es un G5 de Hamilton, lo que nos permite es medir la mecánica ventilatoria en vivo, inclusive nos puede tener las presiones del balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal. Acá está, hombres de 1,68 m con un peso calculado de 65 kilos, que tiene una presión en el manguito de 30 centímetros de agua, ¿de acuerdo? Se está bien insuflado ese CAF, pero que tenemos acá, miren, una saturación de 66%, por eso es que el paciente está taquicárdico. Tenemos una capnografía de 37 milímetros de mercurio, y miren acá están los valores que habíamos dicho de los componentes que vimos al inicio de la ecuación del movimiento. Tenemos una resistencia en 11 y una compliance de 8.3. Muchas veces el ventilador lo puede determinar, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder hacer las mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, con esta cantidad de volumen tidal de 8 mililitros por kilo, miren cuánto de presión pico tenemos. 76 de presión pico. ¿Qué opinan de esa presión pico? La presión pico, y miren, tenemos, según lo que nos mide acá, una plató de 55. Vamos a creer que esto es verdad. ¿Qué opinan de estas presiones? ¿Qué está pasando con el paciente? Es la pregunta. Si yo me encuentro con ese escenario, tenemos este caso, ¿qué se nos ocurriría hacer? Porque el paciente está desaturando, 65, se va al paro. ¿Qué debemos hacer nosotros como personal de salud? Porque acá tengo un compromiso. Primero, tengo que mejorar la oxigenación, pero no a costa de sobredistender el pulmón. O sea, tengo dos objetivos ahorita primero que mejorar. Entonces, ¿qué se nos ocurriría?
Aquí sí quisiera participaciones, por favor, para que vean cómo es que si interactuamos en un caso típico, y esto nos va a pasar en los pulmones de distrés, ¿de acuerdo? Y el COVID también nos produce esto, pero la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Saturación baja, suena la alarma roja. Las alarmas pueden ser rojas y amarillas. Rojo, toma acción, ¿de acuerdo? Tenemos una saturación baja y tenemos además presiones de vías aéreas altas. A ver, ¿quién se anima a participar o levantar la mano? ¿Qué se nos ocurre? Alguien diría, a ver, entonces le subo la FIO 2. Ya, vamos a ver, porque la mayoría se iría probablemente por eso. Le subimos la FIO 2 a 100. Porque alguien puede decir, sí, pues, pero de repente no lo programé a 100 desde el inicio y como dijeron en la clase, debemos empezar mejor con FIO 2 elevadas. Ya, vamos a ver, le ponemos el FIO 2 a 100%. 100%. Listo, 100% de FIO 2, ya está. Vamos a ver si solamente el hecho de ponerle FIO 2 a este paciente que tiene un distrés respiratorio, solamente vamos a ver el efecto del FIO 2 sobre la saturación. Uno siempre tiene que esperar a ver si es que los volúmenes que se redistribuyan, ¿de acuerdo? No sube a más de 67 y ya obviamente alguien diría, pucha, tratemos de ver si le podemos dar, no hay más oxígeno para darle, solamente tenemos 100%. Ya está. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué se nos ocurriría? Porque no mejora la oxemia del paciente y además que tiene presiones muy altas de las vías aéreas, doctor, ¿de acuerdo? A ver, Flor Arnao nos dice, y Cecilia, hay que disminuir el volumen tidal. Ok, de acuerdo. Pero ¿a cuánto le disminuiríamos? Recuerden, hemos empezado con 8 mililitros por kilo. Él pesa 65. Entonces, a cuánto le disminuiríamos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto creen que le disminuiríamos? Vamos a ver con 7. ¿Ya? Hemos empezado a 8 mililitros por kilo, con eso nos da 520, pero si le damos a 67, a 7 mililitros por 65, que es el peso que hemos calculado, nos sale 455. Miren cuánto tiene de presión pico, 76. Pero antes de ir a hacer ese cálculo, nosotros lo que vamos a hacer es darle un poquito de pausa. ¿Para qué? Si le damos un poquito de pausa es para medir para medir ¿para medir qué? La plató, ¿verdad? Miren cómo la curva de presión, ¿ya? Ok, entonces, vamos a bajarle a 455 mililitros el volumen tidal, que ahí estaríamos dando 7 mililitros por kilo. Vamos a ver qué efecto tiene sobre la oxigenación o sobre la presión pico. Hay dos valores en rojo, miren, el 76 y el 68. 450, ¿ya? Vamos. A ver, ¿en qué varió? Vamos a ver, hay que esperar a que equilibre el sistema. Ah, miren cómo está bajando la presión pico, ¿ve? Miren cómo está bajando la plató, pero no mejora la saturación. Ajá, de 76 hemos logrado bajar a 68, pero aún así es alta y tenemos una plató de 48. Ese alveolo está, Dios mío, que se distiende, en cualquier ratito se rompe. Pero, y tampoco hemos logrado mejorar la saturación. ¿Qué hacemos? A ver, bajar a 5, ya, muy bien. Bajar, como dice el doctor Hugo Esquivel, bajar a 5 por kilo, ya. Y calcular la driving, muy bien. Vamos a ver, entonces, primero bajamos escalonado. Vamos a 65 kilos por 6 mililitros por kilo, 390. Entonces vamos a bajar el volumen tidal a 390. 390 y vamos a ver, ya estamos entonces en el concepto de ventilación protectiva. ¿De acuerdo?
recuerden que cuando nosotros estamos ahorita tratando de ver, bajarle el volumen tidal, ¿por qué? Porque a menos volumen tidal, más protectivo hacemos y de esta manera tratamos de que las presiones de vías aéreas nos disminuyan. Pero no tenemos ninguna mejoría respecto a la oxigenación, ¿no? Entonces, mientras esperamos que equilibre el sistema, por ahí había leído que de pronto lo que nos serviría a nosotros es aumentarle el PIB. ¿Y por qué? Porque como habíamos mencionado, si bien es cierto, este pulmón está que se nos sobredistiende, pero lo que nosotros necesitamos es optimizar la oxigenación. Entonces vamos a ver, si bien es cierto, con estos volúmenes hemos logrado en algo disminuir las presiones, pero ahora necesitamos definitivamente mover el PIB, porque esta es una patología que me está comprometiendo la membrana alveolo-capilar. No sé, ¿a cuánto de PIB lo queremos llevar? Vamos a 10. A ver, y veamos qué pasa. Miren lo que pasa en la curva de presiones. Miren cómo la línea de base de 5 se sube. Y vamos a ver el efecto. Estamos con 100 de oxígeno y vamos a ver el efecto respecto a la saturación. A ver, vamos a ver cómo modifica el incrementar el PIB en las presiones de las vías aéreas y en la saturación de oxígeno. Vamos a ver. Hay que esperar a que el sistema se equilibre. A ver, miren la presión pico, fíjense cómo comenzó a disminuir y miren cómo la saturación comenzó a mejorar de 66, 64 que teníamos, pasó a, está en 74, ya siquiera no es el objetivo, pero por lo menos no está tan grave como antes. ¿Qué más podemos hacer? Porque si acá nosotros vemos, según esto, la presión plató está en 26. Pero ¿qué opinan? ¿Qué más podemos hacer antes de cambiar a otra modalidad ventilatoria? Porque lo que nosotros queremos acá ver, este es un caso típico de distrés. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver, estoy leyendo sus mensajes. Dice aumentar la frecuencia respiratoria. Ya, ¿y cuál sería el objetivo de aumentar la frecuencia respiratoria? Porque debemos tener un sustento. Entonces, si acá nosotros, a ver, vamos a ver, es que este simulador no me da para poder hacer pausa inspiratoria, porque es en la versión, es en otro tipo de versión que yo no la tengo, pero vamos a tratar un poquito de dar una pausa inspiratoria para ver con cuánto de plató nos quedamos. Estamos con una plató de 27. Entonces, con esta plató de 27, definitivamente es una plató todavía que está casi en el borderline, pero es preferible mejor tratar de compensar en algo más al paciente. La saturación está en 77, no ha llegado a 80 todavía, estamos lejos de la meta. Por acá leo otro comentario. Relación IE 1-2, muy bien, eso es, bueno, está asignado como Huawei. Entonces, nuestra frecuencia ventilatoria, vamos viendo que a la hora que lo controlemos, miren, el control de la frecuencia está en 1.4. ¿Eso qué significa? Que el tiempo exhalatorio está muy largo, ¿verdad? O sea, tendríamos todavía opción para mover la frecuencia ventilatoria. Entonces, la frecuencia ventilatoria, y miren, conforme vamos aumentando la frecuencia ventilatoria, no sé a cuánto lo dejamos, de repente está bien ahí en 18, y vamos viendo que este ventilador me puede dar programación de frecuencia y de tiempo inspiratorio. De repente el tiempo inspiratorio también lo podríamos mover, ¿verdad? Y bajaríamos un poquito el tiempo inspiratorio, pero este está ahí determinado por la frecuencia, entonces no lo movemos. Ok, hemos movido la frecuencia a 18. ¿Qué más podemos hacer? Si acá nosotros medimos la presión de driving pressure, ¿de acuerdo? Tendríamos, fíjense ustedes, una pico, tenemos en 48, todavía está elevada, y nos tocaría medir la meseta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para mejorar?
En algo lo hemos llevado a 77, la saturación, pero todavía no hemos alcanzado el objetivo. ¿Qué más podemos hacer? A ver, leo sus comentarios. El doctor Esquivel por ahí dijo, bajemos porque estamos todavía con presiones altas todavía de vía aérea. Y fíjense ustedes la compliance. La compliance está sumamente baja. O sea, ¿eso qué significa que una compliance esté baja? Dijimos la compliance es de 70 a 100. Pero si alguien dice, ya, pues, pero por nuestra demografía, entre 50 en promedio, 50 a 70, pero estamos en 12, ese es un pulmón recontra duro, ¿verdad? Entonces podríamos ir a bajarle el volumen tidal a una ventilación tipo ultra protectiva, ¿verdad? 65 por 5. Entonces le daríamos 325 mililitros. Vamos bajándole entonces 360, 350, 340, 330 de volumen tidal. Vamos a ver en qué afecta el tener 330. Le hemos bajado más el volumen tidal. Dice Carlos Ramos, aumentar más el PIB y bajar el volumen a 5 por kilo. Ya bajamos el volumen a 5 por kilo. Miren, espectacularmente cómo comienza a bajar la presión pico. ¿De acuerdo? Pero fíjense en el CO2, porque ahí va a haber el inconveniente que cuando yo disminuyo el volumen tidal, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que voy a sacrificar y me va a tender a subir el CO2. Pero estoy en el objetivo porque dijimos, si recordamos, entre 40 y 60. Estamos en 46. Todavía me puede tolerar ese pulmón, ¿no es cierto? Ese sistema, ¿de acuerdo? Idealmente el paciente debería tener una ecocardiografía, hacer un TAPSE para medir la función del ventrículo derecho, por lo menos para tener una guía. Ya lo tenemos en 47, 48. Pero mi saturación, a pesar de que lo que hemos hecho de disminuir el volumen tidal, lo que me ha mejorado en algo las presiones, pero lo que no he logrado todavía es mejorar la oxigenación. Estamos en 76. ¿Qué opinan? ¿Qué más hacemos con el paciente? Dijeron por ahí, el doctor Ramos, vamos a aumentarle el PIB. Ok, vamos a llevarlo a 15. Y a ver, vamos a ver qué pasa. Ya lo tenemos con FIO 100, ¿ah? Aquí estamos optimizando al paciente. A ver, vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, en la curva de presión, en la curva de presiones, nosotros habíamos hecho una programación para poder darle un poquito de pausa inspiratoria, para poder hacer las mediciones. ¿Qué hemos logrado cuando le hemos subido el PIB? Por eso fíjense cuán importante es el PIB, porque el PIB cuando le hemos dado nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, y al disminuirle el volumen tidal, hemos hecho dos medidas, disminuir el volumen tidal y aumentar el PIB. Lo que hemos logrado es que las presiones de vías aéreas disminuyan, ya tenemos una presión pico de 35, pero recuerden que lo que me interesa no es la presión pico, sino la presión meseta o plató, pero que tenemos que calcularla. Y el otro es la oxigenación, ya lo tenemos en 89. ¿Estamos en objetivo? Estamos en objetivo. Y ahora, aquí habíamos dado una pausa de 10%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para hacer? Fíjense ustedes, vamos a frizar acá el sistema y vamos a medir acá esto, vamos a medir la presión y miren acá tenemos la presión pico, la presión de vías aéreas acá. Quiero que se fijen en este valor donde está acá, PBA, presión de vías aéreas, donde yo llevo el ploteo de la flechita, la tenemos ahí en 36, pero la meseta es la que me interesa. Ahí estamos en plena meseta, está en 28. Entonces, mi presión meseta está en 28. ¿He logrado el objetivo? Sí, porque ¿qué hemos dicho? Que la presión meseta tiene que estar entre 25 y 30. ¿Y con cuánto lo he logrado? Lo he logrado con 330 de volumen tidal, que equivale a 5 mililitros por kilo. Objetivo cumplido, check. Listo. Otra cosa, si tenemos una meseta de 28, 35 de pico, pico menos plató, 35 menos 28 me da 7. Por tanto, es menos de 10. Por tanto, ¿cuál es el diagnóstico? No es un compromiso ni un componente obstructivo, es un componente de
mecánica, el problema es el alveolo, la membrana alveolo capilar. Siguiente punto. Fíjense ustedes, hemos logrado entonces nuestra presión meseta ya en 28, objetivo logrado. Pero ¿qué otra cosa tenemos que tomar en consideración? Fíjense ustedes el CO2, 53. 53 es un valor que no me llama la atención. De repente ahí, perdón, de repente ahí se puede quedar y le tomo unos gases arteriales. Ahí está. 60 de PaO2, dijimos objetivo 55-80 y tenemos un CO2 de 73, medido en la gasometría, ¿no? Porque siempre recuerden que hay un delta de CO2 entre lo que medimos en la gasometría y en lo que medimos en la capnografía, pero lo que manda es el pH. Y vamos a suponer que tengo un pH de 7,26. ¿Estamos en objetivo? Sí, pero este CO2 de repente es un poquito elevado, ¿verdad? O sea, sí tenemos una hipercapnia que hay que mejorar, porque si tenemos una disfunción ventricular puede echarnos abajo todo el trabajo que tenemos y el paciente se puede chocar, pero por compromiso de ventrículo derecho, que lo estamos viendo con bastante frecuencia. Entonces, pregunta, ¿qué hemos logrado mejorar? Miren, saturación 91, pero a costa del PIB, y la mecánica de nuestra pico y nuestra plató a costa de bajarle el volumen tidal. Lo que nos está faltando medir, ¿qué es nuestra driving pressure. Entonces, volvemos acá. Tenemos una meseta de 28 y tenemos un PIB de 15. 28 menos 15, plató menos PIB igual driving pressure. 28 menos 15, tenemos 13. Objetivo, objetivo. Listo, estamos yendo bien. Perfecto. Ahora, nuestra saturación, 91%, muy bien. Ya estamos en objetivo, pero nos queda el CO2. Ah, y otra cosa, miren, la compliance, ¿cómo mejoró? De 12 a 23. Bueno, todavía nos falta, pero recuerden que recién estamos empezando. Hay que esperar que el corticoide haga efecto, hay que esperar que el antibiótico haga efecto, es decir, controlar específicamente la noxa primaria. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? El CO2. ¿Qué hacemos por el CO2? ¿Qué podemos hacer para controlar ese CO2? Volumen minuto, ¿verdad? Pero frecuencia respiratoria no le podemos dar, ¿no es cierto? Perdón, volumen tidal no le podemos dar porque eso me incrementaría las presiones de vías aéreas. Entonces, ¿cómo podríamos jugar? De repente con la frecuencia, la relación IE, y vamos a tratar de modificar la relación IE. Vamos a ponerla de repente en 1,2, ¿verdad? Acá tenemos 1,2. Y vamos viendo. Por eso recuerden que el monitoreo o el hecho de estar en un paciente con ventilación mecánica, y fíjense en el efecto del CO2, y vamos a tener como el monitoreo manejar a un paciente en ventilación mecánica, uno tiene que estar pegado ahí para tratar de medir, buscar, ver, evaluar, que nuestro paciente se vaya mejorando. ¿De acuerdo? Las curvas no crean que aumentan o no, sino que se autorregulan, porque son sistemas que están autorregulados. Entonces ya acá tenemos, ahora vamos a ver los comentarios. Nos dicen acá, ya, IE en 2,5, aumentar la frecuencia respiratoria, bajar el disparo de flujo a 1, pero ¿cuál sería el objetivo de bajar el disparo por flujo a 1? Recuerda que el paciente al inicio está sedado, relajado, o sea, el disparo, perdón, ese gatillo no, salvo que no esté bien relajado, tendría más bien que aumentar el flujo para que no gatille. Recuerden que al inicio, ventilación controlada, dijimos al inicio, está muy relajado, muy sedado, profundamente, RAS -5. Entonces, la verdad es que el flujo no es una variable ahorita que tendríamos que controlar. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, fíjense, lo que nos quedaría es, a ver, cambiar a onda cuadrada. Vamos viendo, vamos a ver lo que dice el doctor Esquivel, el flujo. La onda de flujo, ¿cómo se entrega el flujo? Vamos a ver, el doctor Esquivel nos dice ponerlo a rampa cuadrada. Creo que es la primera. A ver, vamos a ver cómo la rampa interviene
¿Y dónde se ve el flujo? Acá. Acá tenemos el flujo, porque en el flujo a rampa cuadrada. Vamos a ver cómo nos modifica, si es que nos modifica en algo, la rampa cuadrada, porque la rampa cuadrada es una mejor distribución de los gases más sostenida en la fase inspiratoria. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos pues que ver que mejore la saturación. Ya tenemos una saturación en 93, miren. Hemos logrado los objetivos. De aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos logrado los objetivos de haber manejado el volumen tidal, el PIB, la frecuencia ventilatoria, ¿de acuerdo? Ya hemos logrado los objetivos de la mecánica. Hemos logrado una presión meseta objetivo, check. Hemos logrado una driving pressure adecuada, check. Hemos logrado una saturación adecuada, check. Hemos logrado tener un CO2 adecuado, vamos a tomar otra gasometría. Ah, todavía no. Entonces, la relación IE no me ha mejorado todavía. Y si uno ve, fíjense ustedes, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? De acuerdo, para mejorar, de repente aumentar un poquito la frecuencia ventilatoria. Vamos a ponerle a 20. Vamos a ver en cuánto nos afecta. O la otra cosa es, si ya hemos hecho las mediciones acá en la curva de presión, de repente ya le quitamos la pausa, ¿no? Podríamos quitarle la pausa. Entonces, tenemos ahorita 53. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría de aquí? Por ejemplo, vamos a suponer que hemos logrado todos los objetivos. Lo que me quedaría es bajar la FIO2. ¿Por qué? Porque mi objetivo, me falta un objetivo, que es que la FIO2 tenerla en menos de 60. Pero no nos desesperemos. Lo que a veces queremos es tratar de que en un solo día corrijamos todo el distrés. En mi guardia dejarlo con bonito, menos de 60. No, recuerden, esto es un proceso, el pulmón está bien inflamado, denle su tiempo, si eso va a demorar, son patologías a veces que demoran, y todo depende de la programación de inicio para poder lograr los objetivos deseados. Miren, el CO2 está en 51, habiéndole aumentado 2 puntos de frecuencia ventilatoria. Vamos a tomarle una nueva gasometría. Todavía no. 73. Bueno, esperaremos. O si no, vamos a quitarle un poquito la pausa inspiratoria. ¿Por qué? Porque si le quitamos un poquito de la pausa inspiratoria, probablemente le vayamos a dar un poco más de tiempo a la exhalación. La relación I está en 1,2. Y de repente ya bajó un poquito el CO2, fíjense ustedes. La compliance la tengo en 25, está bien, para la talla del paciente. Estamos yendo aparentemente bien. Entonces, voy a entregar mi guardia, voy a hacer una última medición. Por eso uno tiene que estar, la medición de la ventilación mecánica, la medición de la mecánica realmente va a depender de cuán inestable esté el paciente. A veces uno no se despega de ahí, tiene que estar ahí. Y, a ver, pico 32, meseta 28, objetivo. Ya logré mi objetivo, 28. 32 menos 28, 4. Mi diagnóstico es que el problema es de compliance, el problema es de complacencia, el problema es de alveolo. Y tengo 28 menos mi PIP 15, tengo 13 de driving pressure, ¿no? Entonces, objetivo logrado. ¿Cuánto tengo de FIO2? Estoy en 100%, estoy alto, pero estoy logrando una saturación de 93 ya. Tengo que esperar, no me desespero. A ver, vamos a ver. ¿Y cómo está mi compliance? Está en 25, ya. Está un poco más religiosa, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto hace de volumen tidal exhalado? 330, igual que el programado. Entonces no tengo fugas. Mi volumen minuto está un poquito disminuido, sí, pero lo tengo en 49 el CO2. A ver, voy a medir una gasometría. Bueno, sigue en 60, pero estuvo en 65 de inicio. Ya 60 es más religioso, perdón, 73.4 está. Bueno, podríamos optimizar de repente, aumentarle un poquito el volumen tidal, etc. Entonces, como ven, la mecánica o el volumen o la ventilación mecánica tiene que uno entender el concepto de inicio de lo que es lo que uno quiere interpretar, cuál es el sentido de las presiones, analizar la curva de las presiones para poder de ahí dar un diagnóstico y según eso vamos mirando. Recuerden, todo lo que estamos haciendo es dinámico y esa es la idea de hacer un taller de esta naturaleza, de poner un caso tipo y la participación de qué podemos hacer.
Claro, muchos opinaron, pero le cambio el modo ventilatorio. De acuerdo, puede ser una opción, pero primero necesitamos medir. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ya creo que son 9:25. Disculpen si nos hemos extendido, pero a veces esto es interesante. Dejo a los organizadores del grupo para algunos comentarios o si tienen algunas preguntas. En realidad podríamos hacer muchísimos más casos de tipo EPOC, etcétera, o casos de la práctica clínica cotidiana, pero bueno, el tiempo es a veces nuestro principal enemigo en las presentaciones. Muy bien. Si tuvieran preguntas, comentarios. Estimados participantes, si desean hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano para poder activarles el micrófono. Doctor, en el chat tenemos una pregunta. ¿Qué programa utiliza para hacer el caso modelo? Bueno, utilizo el simulador de Hamilton, del C6. En la página de Hamilton, de los ventiladores Hamilton, tienen libres estos modelos que están disponibles. Yo uso Mac, hay para Mac y para Windows, completamente libres para la docencia. Hay otro que pueden utilizar que son los simuladores de Drager, que también son amigables. Lo que pasa es que no corren en Mac. Para los que tienen Windows, provecho. Y también tienen otro simulador de paga, que es muy bueno, que cuesta $10 mensual, que les da para los que hacen docencia, sobre todo, casos interactivos y pueden ir no solamente a analizar las curvas, como hemos visto, sino también para analizar los bucles, que es la relación entre dos variables tipo volumen y presión o flujo-volumen, etcétera, que se llama el X, y acá les voy a anotar, se llama el XLang. Es de un creador brasilero. Muy bueno, ¿eh? Yo lo he usado. Hay que pagar $10. En cambio, este de Hamilton está free. Y este es uno de los últimos modelos, el C6 de Hamilton. Yo no tengo, y me olvidé de hacer un disclaimer, yo no tengo ningún conflicto de interés, por si acaso. Utilizo lo que tengo a la mano y es educativo.